Hola, hola, ¿cómo están? Feliz tarde a todos. Hoy estamos de tarde, o sea, es hora de café, de merienda, de tecito para el que le gusta el té. ¿Ah? Aquí estoy en una muy grata compañía, ya los van a conocer y van a compartir con ellos. De verdad que para mí es un gusto compartir esta tarde un tema que pocas veces se trata desde la opción de lograr cosas positivas, es decir, desde nosotros asumiendo que hay una labor que hacer por parte nuestra para lograr una convivencia sana con las personas que son diagnosticadas Asperger. Eh, les voy a, Perdón, hay que cerrar los micrófonos de todos para poder hacer este trabajo. Les voy a comentar eh, algunos detalles interesantes, porque yo no soy especialista en el tema, para eso está eh, un especialista y una persona con Asperger, que ya lo van a conocer, que son más especialistas que cualquiera, porque lo han vivido, lo han tenido, lo han trabajado. Así que no me las voy a dar de que sea de Asperger porque no lo sé, pero sí les quiero decir que hay gente muy reconocida en el mundo, que es Asperger, como Lionel Messi, como Michael Phelps, el multimedallista olímpico, como Alan Musk, el dueño de Tesla y SpaceX, y se mencionan esas personas porque son reconocidas, aplaudidas, aceptadas en su entorno, pero pocas veces se habla de ese otro lado de esas personas. Y como siempre el éxito se relaciona o se conecta de alguna manera bueno, la belleza, la perfección, el 100 más 100, pues nunca nos ponemos a preguntarnos qué pasa detrás de esa persona, si esa persona tiene alguna dificultad o vive de una manera diferente a la nuestra. Hace muy poco, hubo un video bien interesante de justamente del dueño de Tesla, en donde él se salió un poco de guión y bailó y cantó y demostró su vulnerabilidad como Asperger. Y fue cuando el tema salió a la luz, el tema de él, relacionado con él. Como madre de una joven con síndrome de Down, entiendo la importancia que tiene el tema de la aceptación y del abrazo de los otros, del acercarse y entender la realidad del otro. Y por eso es que el planteamiento del tema es como es. Cómo lograr una convivencia sana con el adulto Asperger o Asperger, como ustedes le quieran decir. Esta tarde me acompaña la doctora Miriam Ortiz. Déjame que se las voy a mostrar. Eh, a ver, aquí está, la doctora Miriam Ortiz. Ella es médico psiquiatra, especialista en el trastorno de espectro autista, en niños y adolescentes y adultos, es certificada LINCA, staff de Sovenia y asesor de Fundasperven. Yo la entrevisté hace muchos años. Es médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Luis Racetti, magíster en psiquiatría en la UCB, Premio Municipal de Medicina de la Alcaldía Municipio Sucre en Venezuela. Fue entrenada por la famosa y respetada doctora Lilian Negrón y pues realmente ha hecho un trabajo notable en este tema. Además es madre de una joven Asperger, y ya también nos puede contar esa experiencia. Bienvenida, doctora Miriam Ortiz. Muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema bastante interesante, planteándolo desde el punto de vista de adulto. Yo empecé mis primeros pininos en tratar a las personas con Asperger, empecé con niños, después subí a adolescentes, trataba a niños y adolescentes, y a la larga que fui en el tiempo me di cuenta que los adultos era indispensable que nosotros los tratáramos, porque la gran mayoría de los profesionales se dedica a los niños. Es como que cuando tú llegas a los 12 años se te acabó el Asperger, ya tú no eres Asperger. Entonces casi todos los trabajos a nivel mundial, no es solamente en Venezuela, ahora es que se le está prestando interés en tratar a las personas dentro del espectro autista, digamos en general, pero incluyendo al Asperger,
que le están dedicando capítulos a los adultos, Ujú, porque se supone que ya como que el adulto solucionó, no, y el Asperger te acompaña durante toda tu vida, ujú, así tú hayas adquirido las herramientas que te tenemos que dar para que tengas una vida más feliz, ujú, más acorde, más fructífera, más social, que te empoderes con tu vida, ujú, siempre te va a acompañar durante toda la vida. Y hay momentos que pueden cambiar alguna de los síntomas de la condición. ujú, Para convivir con un adulto Asperger, lo primero que yo le digo a las personas, tú tienes que empoderarte de lo que es la condición. ujú, Hace rato, cuando estábamos hablando, uh, Jaramillo habló ujú, de la socialización. El punto de la socialización es muy importante en los Asperger de chiquitos a adultos. Y ujú. eso lo podemos preparar y lo podemos entrenar. Tenemos terapias desde niños, adolescentes y adultos. Maravilloso. Porque digo que el compañero de una persona adulto, la familia, tiene que estar muy entrenada, porque ningún Asperger se parece a otro. Ujú, Cada uno tiene como su huella dactilar y es diferente. ujú, Hay características comunes, pero tú tienes que ver. Es importante para convivir con una persona Asperger que tú sepas manejarle la literalidad, ujú, que tú sepas manejar su aspecto sensorial, ujú, que sepas manejar con esa literalidad cómo se antecede a las situaciones para que tú puedas tolerar, ujú, que sepas la tolerancia, la no tolerancia de ellos a las frustraciones, cómo tú se las puedes manejar. ujú, Por eso siempre les tienen que leer sobre la condición ujú. para que puedas adaptarte a las situaciones, porque si no, no es fácil. Claro, claro. Y tú Ok. tienes que adaptarte a las situaciones para que le a tu convivencia y la de ellos Ujú. bastante aceptable y agradable. Así es. Gracias. Por allí hay un jovencito que anda conversando o una Sí, jovencita. Voy a darle sí. la cabida al otro invitado especial hoy en la tarde, Orlando Jaramillo. Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez. Tienes nombre de telenovela, Orlando. Director de Asperger para Asperger. Es tecnólogo informático, Google IT Support Professional, es IBM Data Science Professional y también especialista, analista en ciberseguridad por IBM. Es fundador de la comunidad y el Centro de Soluciones Asperger para Asperger, Club Social y Educativo para Asperger. Es Asperger, Orlando. Y estábamos conversando hace un rato, antes de que todos ustedes se unieran, de cómo fue su momento. Pero bueno, primero quiero que tú des tus 5 minutos de introducción y dártelos para que tú hables del tema y empecemos entonces con las demás preguntas. Bueno, gracias Floralicia y Laura por la invitación. De verdad me siento honrado de participar en este espacio con ustedes. Eh, yo creo que la clave, o sea, hay un antes y un después en la convivencia con las personas Asperger. Hay un antes y un después cuando se acepta el diagnóstico. Yo creo que si tuviéramos que resumir Uh -huh. el tema, yo pienso que la aceptación a veces puede sonar a imposición. Vamos a ponerlo de otra manera, educación, Uh -huh. abrazar el diagnóstico para que no suene a imposición. Hay un antes y un después. Cuando la familia de una persona con la condición de Asperger Uh -huh. se entera de la condición y se educa en la diferencia, en la diversidad de mente, en la, diferencia, en la inclusión, Uh -huh. y la persona con la condición lo acepta también, la convivencia, mejor dicho, es maravillosa y tendrá sus retos como todo, ¿no? Uh -huh. Pero se hace de una manera más sencilla, ¿no? Claro. En tu caso, y eso sí quiero aprovechar de que lo cuentes, tú descubriste que tenías, o sea, que tenías, no, que eras, porque no es una condición, es una manera de ser, que eras Asperger entre los 18 y los 19 años, más o menos, 20 años de edad. 21, 21, 22. ¿Y 21, 22. qué fue lo que hizo que de alguna manera se descubriera esa característica tuya? Bueno, como te comentaba, el tema de los cambios
a nosotros los Asperger somos como muy rutinarios, ¿no? Las personas son muy rutinarios y en esa rutina, pues yo realmente nunca me había, o sea, siempre tuve unos cambios como de manera muy normal y nunca me afectaron, pero fue cuando estaba estudiando ingeniería industrial y yo estaba estudiando en Colombia y por cosas de la vida, a mi papá lo habían trasladado para Colombia y resulta que le dijeron, no, no, otra vez para Venezuela. Y cuando se fue para Venezuela a los 3 años, yo me fui para allá. Yo me acuerdo que hice un proceso de equivalencia de tres, duró como un año más o menos, un año el proceso de equivalencia. En ese proceso de equivalencia yo me dejaron como para estudiar en otra universidad privada y quedé como 3-2-1, o sea, como dicen en los ingenieros, en cuarto factorial, o sea, viendo materia de cuarto semestre, tercer semestre, segundo semestre y primer semestre. Wow. Eso me dificultó mucho la socialización, estructurar grupos de compañeros, que eso era como, cuando yo estaba en el colegio, entré, grupo, bueno, cuando estaba en la universidad la primera vez, el grupo que uno le hacen la inducción, pero en esta vez fue como que, ok, defiéndase con las herramientas que tiene. Y yo descubrí, después de mucho tiempo, que yo no tenía ninguna herramientas para afrontar esos cambios, ¿no? Entonces fue con todos esos sucesivos cambios, me generaron frustración, la tolerancia a la frustración, los Asperger, como dijo la doctora, hay unos pueden tener mayor tolerancia y menor tolerancia. Yo pues no venía de tener una carrera, estaba haciendo una carrera exitosa y empecé a descender y me rajaron, como dicen en Colombia, me rasparon 3 veces en una materia y eso me implicó que para mí fue muy tenaz para mí, para mis padres también, pero no sabíamos qué es lo que sucedía y empezamos a sospechar. Pero obviamente una persona con 22 años, uno dice, nunca ha tenido una experiencia de esa, uno dice que ir al psicólogo, que ir al psiquiatra, uno no piensa en eso, ahorita Okay, eso así es. es lo más normal. Y fue cuando me hicieron una evaluación o hicieron una evaluación a la familia y me dijeron, mira, tu hijo encaja en esto, pero a mí nunca me lo comunicaron correctamente, se preguntó por los tabúes, por tantas cosas. Así es. Y fue cuando, bueno, después de muchos años que me lo lograron, logré como caer en cuenta después de sucesivas Empoderarte. fracasos, exactamente, y empoderarme, Claro. correcto. Porque es importante que sepan, él está empoderado, tan empoderado está que ha ayudado a otros a través de su comunidad para poder conectarse unos con otros. Y eso es vital, es muy importante. Pero bueno, mucha gente que se ha unido puede que no sepa qué es ser Asperger. Me gustaría conocerlo de la voz de Miriam y reconocerlo en tus propias características, Orlando, las que tú reconoces en ti. A ver, Miriam. Mira, para definir qué es el Asperger podemos decir que es un trastorno de tipo neurobiológico que afecta a las personas en comunicación, socialización, en algunas conductas y con trastornos neurosensoriales. ¿Qué son trastornos neurosensoriales? Toda la vida nosotros hemos hablado que tenemos 5 sentidos. Ahora sabemos que tenemos 7 sentidos. Entonces, las personas con la condición Perdón, pueden tener no oí bien. trastornos ¿Cuántos como sentidos? Disculpa, no oí bien porque se fue un momento el sonido. 7 sentidos. 7 sentidos. Siempre nos han dicho que tenemos 7 sentidos. Okay. ¿A cuáles son los otros 2 sentidos que hablamos? Son el propioceptivo y el vestibular. El propioceptivo que nos da la ubicación y el vestibular que nos da la percepción de equilibrio. Entonces, cualquiera de estos sentidos puede estar alterado una persona que tiene Asperger. Lo que nosotros observamos más es, se puede observar desde niño hasta adulto, la dificultad en la parte táctil. Por ejemplo, a algunos les dificulta que los abracen, les molesta que los abracen. Tenemos dificultad en que ciertas texturas de telas les molestan.
y les molestan tal que no se ponen ese tipo de ropa. Cuando, generalmente la que más toleran es ropa de algodón. En la parte visual hay algunos colores que le molestan al observarlo, como también les puede molestar la luz y pueden tener tendencia a buscar que haya cierta oscuridad. En la parte auditiva podemos notar que hay hipersensibilidad auditiva a algunos sonidos. Y en otros momentos ellos pueden actuar como sordos, como que si no nos estuvieran escuchando. ¿Qué te puede otros? En la parte pregunto algo, ese que actuar como que no nos están escuchando puede ser un exceso de focalización en otro aspecto que hace que de alguna manera se bloquee o no se perciban los sonidos. No es que no se perciben, pero que no se les preste la atención. Puede ser que ellos estén enfocados en otra cosa y no te atienden bien, o porque hay procesos a nivel de, como cuando yo dije que era un proceso de origen neurobiológico, es porque hay varios sistemas en el organismo que están alterados y que tienen que ver con procesos bioquímicos. Generalmente las personas con la condición pueden tener algún tipo de problemas inmunológicos. Cuando estaban pequeños se enfermaban mucho, y lo de la hipersensibilidad auditiva viene dado a veces por acumulación de líquido a nivel del oído interno. Fíjate. Y se produce una hipersensibilidad auditiva. Una hipersensibilidad que te molesta algunos ruidos, y a veces ellos perciben que oyen un sonido muchísimo antes que la familia. Por ejemplo, dicen fulano de tal llegó porque sentí sus llaves, y nadie lo escuchó, y al rato aparece la persona abriendo la puerta porque venía. Entonces hay una hipersensibilidad auditiva, como puede haber hiposensibilidad. Maravilloso, gracias. Esa es la parte neurosensorial. Nos has hecho un paseo por esa condición bien interesante para entenderlo, Miriam. Me gustaría, no sé si tienes algo más que agregar, porque me gustaría conversar con Orlando. Lo que dijo Orlando de que es muy importante, y me parece a mí, yo también pienso lo mismo, que el adulto, cuando es diagnosticado y él se empodera de su condición, es un avance bastante importante, sobre todo porque él empieza a reconocer retrospectivamente las situaciones que le han dificultado su vida, y él trata de buscar ayuda para resolverla. Entonces, todas las personas mi experiencia, que se han diagnosticado de adulto, cuando aceptan la condición y empiezan a trabajar sobre eso, ellos dicen, una cosa fue, después del diagnóstico, cambió mi vida para positivo. Eso exactamente era lo que estaba comentando Orlando. Orlando, aquí hay preguntas, gente que está preguntando por el chat, pero después iremos a las preguntas de base. Como te dije, quería que tú me dijeras cómo lo has vivido tú, desde el momento que lo supiste, si hiciste esa visión hacia atrás de qué características se dieron en ti y cuáles otras ya percibes de manera rutinaria y te anticipas a ellas. Fíjate, yo desde chiquito, cuando yo tenía 4 años, yo empecé a sentirme diferente. Yo sentía que no encajaba como es increíble, de chiquito, como a los 5 años. Uno se sentía como que diferente al entorno. A mí, yo tenía como esa torpeza para jugar con deportes grupales. Era tiesito y me tropezaba yo mismo, y por lo que me comenta mi mamá, a mí en el salón me escondía en el morral, y eso causaba risas y ese tipo de cosas. Entonces, a mí me costaba mucho los cambios de chiquito. Lo que pasa que el cambio de cama, mi mamá a veces me la ponía en una posición diferente dentro del cuarto, y eso me desorientaba totalmente. Decía, no, 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 yo quiero dormir. Y dormía incluso con los pies a la cabeza y la cabeza a los pies para poder estar en la misma posición. Fíjate. Entonces, es decir, yo era una persona que de chiquito jugaba, por ejemplo, el Atari, y eso mejor dicho, vencía al Atari, por decirlo de una manera, para poner ese ejemplo, y le dedicaba horas a eso.
y yo tenía como un talento cool. Yo sabía que a mí me gustaba la tecnología, pero yo no lo tenía como muy orientado. Fue cuando me preguntas tú que ya de adulto, pues yo obviamente cuando acepté, yo no tenía en cuenta todas esas características, Ujú, pero sí las fui descubriendo con el tiempo. Fui descubriendo con el tiempo, fui diciendo, sí, mira, verdad que sí, esto. Pero yo quiero de resaltar que yo no me enfoqué mucho en ese momento. ujú, Yo me enfoqué en desarrollarme para mí personalmente, salir ujú, adelante, pero no me enfoqué, digamos, en que si yo soy sensible a esto. De hecho, a mí amigos del colegio que el hijo ha sido diagnosticado con autismo ahorita, ujú, y me pregunta, oye, mira, ¿en qué momento tú sentías? Y yo le digo, no, mira, es que eso fue con el tiempo, pero tú eres sensible en los sueños. Y yo no me he puesto a pensar, pero cuando me pongo a pensar, yo, por ejemplo, lo que decía la doctora Miriam, el tema del abrazo, yo no abrazaba. ujú. Me molestaba que me abrazaran, y eso lo fue aprendiendo con el tiempo. También el tema, yo a veces tengo unos zumbiditos así como en el oído, no sé si tenga que ver con eso, pero yo no me he fijado hasta el día de hoy de que esa sensibilidad, yo he hablado con mucha gente, Asperger, y dice, es que yo tengo esto y yo tengo lo otro, y en ese tipo de cosas yo no me pongo a analizar, porque yo creo que si lo analizo, lo empiezo a sentir y me vuelvo loco. Nosotros los hipocondríacos, porque eso ocurre. Basta que te digan que hay una persona que tiene una erupción o algo y tú empiezas a rascarte. Eso es así, tal cual. Hay gente motivada escribiéndonos en el chat y de verdad estoy sumamente agradecida con ambos, con Miriam y con Orlando, por tu participación en esta tarde. Nos preguntan cómo lo identifica un adulto. Bueno, ya tuviste algunos datos, pero no sé si hay algo más que podamos decir. Marjorie Enríquez dice, excelente a ambos por siempre hablar de nuestra condición, orgullosa de ser Asperger y que ustedes nos representen también. Besos, Marjorie, besos. Eh, Buenas tardes, yo descubrí mi condición de mi situación de acoso laboral y mi ruptura sentimental. ¿Es posible que una persona Asperger pueda sostener una relación sentimental normal o tener una vida familiar normal? Porque eso último es un deseo fuerte para mí, nos escribe Jan. Ana dice, señor Orlando, a nivel emocional y su comunicación con otros, ¿cómo ha podido usted vincularse con otros? Marjorie también agrega, es que cuando hacemos consciente muchas cosas que trae nuestra condición, la podemos identificar y nos ayuda muchísimo. Sí, yo tengo pareja, dice Marjorie. A ver, hay mucha inquietud en el grupo. ¿Qué nos pueden agregar ustedes? Miriam y Orlando, los micrófonos son suyos. Mira, generalmente uno de los temas de los Asperger adultos que ya viene dilucidándose ya bien avanzada la adolescencia es si yo voy a tener pareja, Ujú, si yo voy a poder formar una familia. ujú, Cuando tú le das el entrenamiento que ellos requieren y ellos asumen su condición y ellos mismos participan, yo en el transcurso de los años que tengo trabajando con Asperger, he notado que haciendo grupos de Asperger, ellos mismos se ayudan entre sí. ujú. Este, yo tengo más de 10 años. Baja un poquito el teléfono porque estamos viendo mucho techo y no tu rostro. Exacto, disculpa. Ajá. De muchos años, tengo más de 10 años haciendo grupos mensuales con personas con la condición y nosotros hemos notado que a medida que ellos se reúnen y comparten experiencias, habemos varios especialistas, pero los especialistas intervenimos en momentos precisos, dejamos que ellos hablen de sus experiencias, cómo solucionó uno y la experiencia de él le da idea a los demás de cómo solucionó la situación. Nosotros hemos visto que se ha logrado que se establezcan vínculos y que muchos de estos Asperger que empezaron a trabajar con nosotros han logrado pareja Ujú. y les va muy bien con la pareja. Pero la pareja tiene que informarse porque la literalidad es a veces una de las causas de que haya dificultad en la pareja si el compañero no sabe qué es la literalidad. Importante definir qué es la literalidad. Sí, entonces ellos entienden todo literal, entonces tú tienes que saber
lo que significa para ellos la literalidad y ser más explícito en las cosas para que no incurra en que eso pueda causar una discusión. Maravilloso. Okay. Vamos contigo, Orlando. Ajá. ¿Ha sido Mira, fácil, difícil? ¿Has tenido novias? ¿Te has enamorado? ¿Tienes prospectos en el futuro? Tú eres un hombre guapo. gracias. No, es el tema de la relación que preguntan ahí, relación con otras personas, pues, no, yo me relaciono, obviamente, vamos, hay como etapas, ¿no? Cuando uno sabe y está empoderado, uno hasta lo dice, se lo dice. Cuando uno no está tan empoderado, el problema es que, por ejemplo, yo tuve una pareja donde ella nunca supo, pero ella también era un poquito insistente, ¿no? Pero me gustaba, ¿no? El tema de que era muy clara y te decían las cosas como eran, y entonces eso me era muy clara y por eso yo creo que me llevaba bien en eso, en la parte de la pareja. Pero, o sea, digamos que yo en lo particular he tenido muchas amigas, he tenido también amigos en general, amigos donde me he relacionado. También el tema un poquito, en mi caso particular, el tema de las migraciones ha hecho que yo rompa de grupos que yo tenía, por ejemplo, en Venezuela. Yo ahorita llevo ya 11 años en Colombia y esa rotura de grupo a mí me obligó a yo volver a no solamente el grupo, sino también de todo lo que yo estaba haciendo en Venezuela, lo tuve que volver a hacer en Colombia. Entonces, eso me obligó a mí a enfocarme más en el trabajo que en las relaciones. Y hasta que no logré estabilizar una cosa, yo no pude dedicarme también a buscar más relaciones, y etcétera, como cualquier persona que está migrando. Entonces, yo pienso que en ese aspecto, cuando uno tiene cubierto unas cosas, ya uno le va empezando a dedicar más a las otras y van llegando los momentos, pues en mi caso Claro, particular. claro, maravilloso. Ok, voy a empezar entonces a leer algunas de las preguntas que nos llegaron de las personas que se inscribieron y recuerden, si alguna de ustedes que está en este momento aquí, del grupo de 27 personas que estamos conectados, quiere hacer una pregunta, coloque su manito amarilla, que es un icono, sobre su imagen y podemos darle el micrófono y también la cámara para que lo podamos escuchar. Las preguntas. ¿Cómo desarrollar las habilidades sociales en un joven con Asperger? Miriam. Mira, hay técnicas específicas, hay terapia de destrezas sociales y allí en este momento nosotros aquí en Venezuela tenemos un grupo de 5 personas que promovimos, creamos un taller de destrezas sociales diferente a lo que te dio todo el mundo. Tenemos ahorita lo que se llama la quinta corte y lo estamos haciendo online, que es de Venezuela para el mundo, lo llamamos. En esta corte nosotros, en la primera corte trabajamos con un grupo de Asperger y de los cuales escogimos a 2 y de esos 2 Asperger pasaron a ser facilitadores con nosotros y tenemos otros 3 profesionales, somos 5 los que elaboramos el taller y con nosotros trabajan 4 profesionales más y hacemos un trabajo fuerte, intenso por 3 meses, donde le damos lo que nosotros llamamos herramientas para la vida, donde le trabajamos corporalidad, le trabajamos oralidad, le trabajamos socialización, toma de decisiones, autoestima, manejo del dinero y le damos también orientación sexual. Le trabajamos todos los aspectos de la vida para ver en cuál de ellos están trabajando y hasta ahora nos ha dado muy buenos resultados esos talleres porque hemos visto cambios importantes en las personas que estamos trabajando. Empezamos con adultos, ahora incorporamos un grupo de adolescentes, entonces trabajamos un taller para adultos y un taller para adolescentes diferentes y nos ha ido bastante bien. Y la gente que está interesada en conectarse con ustedes para tener esa experiencia online, ¿dónde lo hace? ¿Dónde se conecta? Bueno, al 0412
805 01 26. Ok. Perfecto. Ya lo vamos a colocar en Allí el le chat. van a dar, Ujú, allí le van a dar toda la información ujú, de lo que necesitan. Ese trabajo, le hacemos un trabajo intenso y lo hacemos los fines de semana, ujú. sábado y domingo, por si la persona tiene actividad laboral. Aunque estemos en pandemia, hay gente que tiene actividad laboral o que esté estudiando, no se le interrumpa sus actividades, entonces trabajamos sábado y domingo fuerte con esto. Maravilloso. Ok. Y te digo que hay, por ejemplo, cómo se trabajan las destrezas sociales, Ujú, se trabajan y hay destrezas sociales para cada grupo etario. ujú, Las podemos tratar desde niños, ujú, diferentes grupos etarios, adolescentes, ujú. para adultos, inclusive hemos observado que hay destrezas sociales hasta para adultos mayores. Fíjate tú. Muchísimas gracias, Miriam. Vamos contigo, Okay. Orlando. ¿Tú consideras que has tenido dificultad y la has podido vencer a lo largo de los años con toda esta circunstancia tuya que ha sido muy particular? Porque es difícil cuando uno migra. Lo puedo decir ahora que migré. Al principio me negué a conectarme con gente hasta que finalmente, digamos, abrí el caparazón y me conecté. Y uno siente que hay una pérdida porque dejaste unos amigos con los cuales no había mucho que explicarse porque todos te entendían y estás en otra cultura, aunque hables el mismo idioma, en el caso tuyo, porque bueno, los colombianos son de alguna manera diferentes a los venezolanos en una cantidad de aspectos. Y si la zona en Bogotá es distinta, la sociedad es más cerrada, hay una cantidad de características. Ujú. ¿Cuál ha sido el reto principal para ti a vencer en el tema social, Orlando? Yo tuve una ventaja que al comienzo era lo que me causaba frustración, pero como yo estudiaba aquí en Colombia, yo aprendí más o menos cómo era la idiosincrasia del colombiano del de Bogotá y Ujú, después me devolví a Venezuela. Pero fíjate que uno tiene que aprender, o sea, me ayudaba como que me desencajaba, pero después volví a reaprender las habilidades como del sitio donde uno iba, ¿no? Entonces, claro, cuando uno estaba en Bogotá, las personas son más frías, se dicen menos, entonces son como aprender esas habilidades nuevamente, no decir, no comportarse como se comporta el de Caracas o el venezolano, que es mucho más expresivo, más abierto. Entonces, todo ese tipo de cosas, uno se lleva sus choquecitos, pero después con el tiempo uno los va superando, ¿no? Uno va entendiendo que de pronto uno tiene que ser más callado, no ser, hay un dicho que dice que es conveniente, a veces pueden decir que estas adaptaciones pueden ser que uno aconseja es malo, y yo pienso que no, uno tiene que verlo como un crecimiento personal, y hay un dicho que dice, de donde fueres haz lo que vieres. ujú, así es. Entonces, eso ayuda mucho. O sea, cuando uno entiende eso, uno puede adaptarse en cualquier sitio, pero tiene que uno reconocer saber que uno tiene que hacer esa adaptación. Duele y todo, pero se hace, ¿no? Así es. Fíjate, tú trabajas con un grupo, tú tienes Asperger para Asperger. Sí, correcto. Háblanos de tu comunidad, de esa comunidad que has creado. Mira, yo creé esa comunidad empezando por un blog con mis vivencias y ahorita, pues ahora ofrezco las clases virtuales y un club social y obviamente también tengo los conversatorios donde aquí está Margory y Marcela Dora que han participado, las he invitado y han estado ahí. Realmente me siento muy satisfecho con esta labor. El club social ha sido una oportunidad para enseñar lo que decía la doctora. No, yo no lo enseño de manera de un terapeuta, pero por ejemplo, a veces llega el momento donde uno puede darle ese espacio de inclusión a muchachos que no tienen, que a veces son vistos como uno que en la sociedad los tilda como que es raro y realmente necesitan es apoyo, comprensión, etcétera. Ujú. Y de vez en cuando uno que otro consejo, como cualquier persona, uno les dice, mira, pero haz esto, mejoras, o sea, si se lo preguntan y no como terapeuta nunca, porque yo siempre digo que esto se tiene que atacar de manera multidisciplinar. Uno tiene que Claro. tener un psicólogo, un psiquiatra,
también tiene que pues, tener estos grupos como los que tiene en Venezuela, Ujú. que son maravillosos, y también que se está creando con esta comunidad. Entonces la comunidad trata de hacer eso, ¿no? La comunidad digamos, la comunidad que está en las redes sociales, como visibilizar la condición, ¿no? Visibilizar el Asperger, la población Asperger. Ujú. En la comunidad y el club es como tratar de dar ese espacio de inclusión. Fíjate que es tan importante eso que hablábamos hace un rato también con la doctora Miriam Ortiz, y es el tema de la inclusión y la aceptación. Y eso pareciera que solamente cuando tocamos ese tema, a veces lo tocamos es cuando una persona tiene una dificultad o una condición. Y resulta que es que todos en nuestra vida tenemos que aceptarnos, pasar por eso. Las personas digamos, tienen problemas de autoestima porque son muy gordos y no se sienten a gusto con su cuerpo, cambian totalmente su visión de sí mismo y su compromiso con su salud cuando se aceptan como son. Y nos toca en otros momentos de nuestra vida, repetidamente, aceptarnos como vamos siendo, como estamos envejeciendo, con las dificultades que se nos van presentando, porque a lo mejor en una etapa de nuestra vida teníamos un oído perfecto, veíamos muy bien, caminábamos perfecto, pero en otro momento de nuestra vida puede que no ocurra así. Y entonces es tan importante el tema de la aceptación. En el caso de mi hija, cuando ella descubrió por su propia cuenta, en la computadora, por Google, que ella tenía las características de una persona con síndrome de Down, Bárbara se empoderó de sí misma, se paró frente a un espejo, se vio sus manos, se vio sus orejas, se identificó, y a partir de allí entendió muchas cosas. Y ha escrito un libro muy bello contando esa experiencia y su apreciación del arte, de la música, de ese mundo que la rodea. Y esa es una circunstancia que nos va a acompañar en la vida, la necesidad de aceptarnos. ¿Cómo se vive ese proceso? Se vive también en dos dimensiones, la familia y la persona con síndrome, con el Asperger. En este caso, yo no sé hasta qué punto eso es así, pero yo siento que detrás de Orlando hay una mamá y un papá amorosísimo que le han dado un impulso importantísimo a su autoestima. No sé si es así, Orlando, dime. Mira, esto es como para que lo sepan los padres. O sea, a veces en la condición puede ser difícil. A veces en algunos casos, dependiendo del caso, ¿no? Puede ser una cosa, en algunos momentos los padres pueden tirar la toalla, querer tirar la toalla, pero realmente tienen que entender que esto, con amor, o sea, mi papá, por ejemplo, en algún momento, sí, ellos cometieron sus errores, pero yo también cometí errores. Pero después todo eso se revirtió de una manera, cuando se sabe la condición, hacia dónde apuntar, hacia cuáles son las ayudas que uno tiene que tener, lo que uno tiene que trabajar. Y los padres trabajan en conjunto siendo concienciadores. Yo tengo un libro, al último que saqué, hablo de esa parte de lo que es yo le llamo el círculo de apoyo clave, sí, de los papás. Yo sentía un apoyo como de mis padres, de mis hermanas, de mis padrinos, de unas madres putativas allá en Venezuela. Yo sentía como ese apoyo y siempre me hacían ver en algunos momentos porque uno está haciendo sus cosas y en algunos momentos de debilidad decían, no, tranquilo, esto es normal. Entonces yo me he dado cuenta que cuando tú tienes un círculo y te está empujando, 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 después tú vas descubriendo tu propio camino, pero es súper clave. Al contrario de que pronto criticarle y decirle, no, es que tú eres así, es que tú eres así, es que tú esto, es que tú en un ambiente conflictivo. O sea, Claro. puede darse en una familia, a veces las familias, hay más información, yo lo he dicho, ahorita en las redes en las redes y profesionales que se dedican a tratar esto, no como antes. Entonces, yo siempre digo que con sus apoyos Puede y, lograr. ajá. Así es. Doctora, ¿por dónde empezar? ¿Por la familia? ¿Por el muchacho? ¿Por dónde empezar? Mira, yo creo que hay que hablarlo al mismo tiempo. La familia es importante porque la familia tiene que empoderarse y tiene que haber aceptación. Cuando yo acepto
y quiero aportar y ayudar, voy a encaminar bien a la persona que tiene Asperger. Por ejemplo, si yo estoy empoderada y sé toda la sintomatología de lo que ellos pueden tener, yo voy a aceptar un cambio de rutina, yo voy a aceptar una no tolerancia a la frustración, voy a saber cómo la puedo manejar, que si ya tiene un problema neurosensorial, voy a ver cómo lo puedo canalizar. Tiene que haber muchísima empatía para que pueda producirse ese binomio familia con personas en la condición que lo vamos a llevar hacia adelante. La persona con la condición, cuando ella está diagnosticada y ha aceptado su condición, es uno de los principales factores, después que, por supuesto, que ha tenido un buen apoyo familiar. Fíjate porque tú, ellos mismos, perdón. ellos mismos investigan tanto. Por ejemplo, una etapa de mi vida, hace unos años, que mi hija fue diagnosticada de adulta, y ella se convirtió en una etapa que estábamos nosotros trabajando con la fundación, que ella me buscaba a diario lo que salía a nivel mundial sobre el Asperger. Hoy salió que un tribunal dijo tal cosa en Italia. Por ejemplo, pasó tal cosa en Estados Unidos. Entonces ella todos los días me tenía un reporte de lo que pasaba a diario con la comunidad TEA a nivel mundial. Qué increíble. Y ella se convirtió en una activista, en una activista. En una activista, y ella es activista para trabajar para los derechos de las personas con Asperger, y ella está identificada por las redes como Chica Aspi. Chica Aspi. Y hace un trabajo excelente. Chica Aspi. Chica Aspi. Chica Aspi está muy activa también en el chat aquí. Y ella es muy activa por las redes con Chica Aspi. Sí, ya va. Ella querías decir algo también. No, después de que diga la doctora, que sí quiero decir. Ella trabaja muchísimo, y en la fundación que nosotros tenemos, porque lo que está haciendo Orlando, yo creo que todas las personas que tienen un familiar o que se dedican a trabajar con esto tienen que hacer una labor social inmensa de educar a la población en general para que la vida de las personas con Asperger sea más fácil. Porque ellos tienen todas las potencialidades para lograr lo que ellos quieran. Si se le da con empatía, la aceptación y la canalización. Por ejemplo, nosotros a nivel de la fundación nos dimos cuenta que no era bueno tener grupos de adolescentes y adultos reunidos con niños. Entonces, vamos a crear un grupo de SCAOs para que los niños tengan su socialización con un grupo SCAO neurodiverso. Eso se creó. Separamos los niños, los adolescentes y los adultos. Y así hemos ido, con la experiencia, hemos ido cambiando cómo vamos dando la información y la forma como ayudarlos, pero siempre la información tiene que existir. Lo que hace Orlando de sus cuestiones es importante. Nosotros también lo hacemos por redes, y a nivel nacional en todos los estados funcionamos, damos charlas, informamos, tratamos de trabajar. Yo creo que eso es importante, sensibilizar a las personas. Cuando nosotros empezamos con este trabajo, hubo una Asperger que, por cierto, ya está viviendo en este momento en Colombia, que ella, en una charla que dimos, ella dijo que no es lo mismo decirnos que nos aceptan y que nos dan inclusión, sino cuando nosotros llegamos y nos den la bienvenida. Es diferente. Es distinto, así es. ¿Ibas a agregar algo, Orlando? Sí, sobre el tema de la aceptación, por ejemplo, de parte de los padres, o sea, de los familiares, ¿no? Es que yo quería como decir, que no lo vean. Una cosa que yo también aprendo de mí y de los demás también, en los muchachos del club que entran y que están entre 8 y 22 en dos grupos, los de los jóvenes y los adultos jóvenes y adulticos jóvenes adolescentes. Entonces, esto es increíble porque es que son como uno, como cualquiera. Sino que a veces la parte social es un poquitico más
diferente un poquito, pero uno tiene que tener como esa tolerancia a la diversidad y ya, y es integrar eso. Y así es sencillo, se puede trabajar. Lo que pasa que hay también mucha información a veces en redes sociales que levantan mitos y sobre la condición y realmente eso es lo que hace que los familiares tengan miedo, ¿no? Tengan como que a veces que no, que es así o que es así, pero si ustedes ven los conversatorios que yo he realizado, pues, igualito que cualquier persona, pensamos de manera diferente, tenemos nuestro cerebro de manera diferente, procesamos la información de manera diferente, pero lo hacemos como cualquier otra persona, hacemos las cosas, ¿no? Podemos Exacto. trabajar, podemos tener, entonces, eso era como lo que le quiero decir, dejar el mensaje a los padres sobre la aceptación, ¿no? Los padres no pueden ver esto como que es el acabo, sino es una condición como cuando uno tiene cualquier otra condición. Naciste con esa condición y te vas con esa condición y ya. Exacto. Y lo que hay que apoyarla. Aquí hay una persona, Ana Valera, pregunta, mi hijo tiene 9 años, recientemente me dieron su diagnóstico. Lo que hasta ahora se me dificulta es su regulación emocional y su capacidad de hacer amistades. ¿Cómo comienzo a explicarle su condición? A ver, ¿quién es? Yo le doy el turno a la doctora. Mira, siempre explicarles que ellos tienen la condición. Y se la tienes que explicar de una forma muy sencilla que le llegue al niño y resaltándole las cosas positivas de él. Y tratar de buscar personas destacadas que sean como los superhéroes del niño, con que el niño se identifique, para que tú puedas identificarle. Por ejemplo, si al niño le gusta el fútbol, sabes que Messi tiene tu misma condición. Y tú ves a dónde llegaba Messi, tu condición no es limitante para nada. Lo único que vamos a trabajar en las cosas que a ti se te dificulta regular en la socialización. Entonces hay terapias para eso. Entonces hay que enseñar a los padres en cómo canalizarlo y cómo decirles las cosas. Hay gente que cuando le dice al papá un diagnóstico, se lo dice como que si lo que le está dando es muy fuerte, que no va a haber salida. Siempre hay que darle la esperanza. Nosotros como profesionales de la salud no sabemos a dónde nos puede llevar una persona con la condición y a dónde se puede destacar. La persona no tiene un techo ni un límite. Si los trabajamos bien, ellos pueden llegar a destacarse y por eso a nivel mundial tenemos bastantes personas con quien buscar que tienen síndrome de Asperger y se han destacado en diferentes campos. Maravilloso. Si hacemos es inmensa la cantidad de personas que tienen la condición de Asperger. ¿Y uno tiene que ser muy en la familia. Hoy en el almuerzo, yo le pregunté a mi yerno, ¿qué es lo más difícil para convivir con una persona con Asperger? Primero, yo tengo que tener mucha empatía y sobre todo con la literalidad, que si yo digo voy a llegar a tal hora, tengo que entender que yo si me voy de unos minutos, eso puede traerme un problema. Entonces tengo que medir bien lo de la literalidad, que es una de las causas de problemas. Ese es tu yerno que está casado con Marjorie. Sí. Ajá. Y que además está al lado tuyo soplando y opinando y diciendo por lo que he podido oír. No, él no está aquí, él está en su trabajo. No, ella, Marjorie. No, ella es la que está aquí que quiere que diga las cosas de... Yo quiero comentar una cosa sobre lo que dice... Qué bella, Dios los bendiga, qué bella. Qué bonito esa experiencia y saberlo, ¿ok? Orlando, ¿qué ibas a decir? Sí, eso de la literatura efectivamente nos pega. Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, mi papá me decía, te espero en la esquina. Y yo agarré en la esquina en la esquina de la plaza. Y yo me fui a una esquina. Y él fue para la otra y no me consiguió. Y eso se armó un malentendido. Porque yo no había estado en esa esquina. O sea, yo estuve en la esquina. Pero ¿cuál esquina? Exactamente. Entonces esa literalidad, ese blanco-negro, por ejemplo, que se toma, a mí me decían en el colegio, me decían me decían el chino.
pero porque yo me reía, resulta que a mí un profesor, como yo no entendía a veces las bromas, entonces el profesor me dijo, cuando se rían de ti, tú simplemente ríete con ellos. Entonces fue un buen consejo porque eso me dio una estrategia como que, yo me estoy riendo. Pero cuando realmente me reía a veces y desentonaba con la charla, entonces yo también a veces me decían, pero te estás riendo mucho, entonces me ponía serio, te estás riendo poco, entonces y me iba para un lado o para el otro. Era una cosa que era impresionante, sí. Claro, porque Pero, en el fondo lo que hay es un tema en relación con el tema de las emociones, es entender cuando tienes ira, cuando tienes alegría, autoconocerse. autoconocerse, descubrirlo, ¿no? Estaba hablando la doctora Miriam de la lista de personas. Entre las personas reconocidas está el premiado actor Anthony Hopkins. En una entrevista en el año 2017 explicó que él convive con el síndrome de Asperger. Otro actor, Dan Aykroyd, que el famoso actor de Los Cazafantasmas, también es uno de ellos. La activista medioambiental Greta Thunberg, la que ha salido pues apoyando la causa del cambio climático, fue diagnosticada a los 11 años. Daryl Hannah, también la actriz de Splash y de tantas otras series y películas, también fue diagnosticada. El director Tim Burton, que nos ha dado tan buenas películas, tan buenos momentos, también está en la lista de los famosos con Asperger. La cantante Courtney Love, viuda del líder de Nirvana, Kurt Cobain, y madre de su única hija, también contó en su biografía que a los 9 años fue diagnosticada con Asperger. Y por supuesto la persona que mencionamos antes, que es Elon Musk, que recientemente, el año pasado, pues anunció en un programa de Saturday Night Live que él era una persona con el síndrome. Quiero hablar un poco también de los libros, me parece interesante, porque una manera de proyectarse hacia adelante, una manera de tener, digamos, lograr un legado, es escribir un libro. No todo el mundo tiene la posibilidad o se ha planteado dejar algo detrás, algo que pueda servir de guía, de orientación o sencillamente un trabajo que supere su propia vida. Y Orlando, tú hiciste 3 libros. Tú hiciste, ya te digo los libros que hiciste, que ya se me fueron de aquí. A ver, ¿dónde están? Te lo menciono. Dale, porque los estoy buscando y no lo consigo. Viajando 40 años por Marte, lo que he Ajá, aprendido como Asperger, ese es el primer libro. ajá. El otro es el que lo hice en pandemia, que se llama Pasajero Asperger 2020, de la incertidumbre a la oportunidad, enseñanza que le dejó la pandemia a una persona con autismo. Y el tercero es dificultad al logro, de la dificultad al logro, programación de computadores y 18 estrategias que ayudaron a estructurar mentalmente a una persona con Asperger. Wow, ese título suena complicado. Pero te quiero preguntar, ¿de qué te sirvió la pandemia? O sea, ¿qué es lo que Wow. ajá, porque allí la gente estaba encerrada, estaba aislada y la comunicación era por computadora. En tu caso, ¿qué te dejó? La pandemia me enseñó que todo lo que yo venía aprendiendo de mucho tiempo se cumplió y que lo apliqué. Ujú, Antes yo por ejemplo, en los trabajos yo siempre los estaba haciendo remoto, a ujú, distancia, desde mi casa, trabajando siempre, emprendiendo desde la casa. Y yo hacía mantenimiento de computadores, por ejemplo, en ese momento hacía soporte de tecnología de información por medio remoto, y era más económico para los clientes y no lo entendían. ujú. Y la pandemia ayudó a que eso todo el mundo lo entendiera, y obviamente uno profesionalmente, pero también me dejó una gran satisfacción desde el punto de vista personal, porque logré crecer la comunidad, fortalecer también, sacar soluciones que aquí en Colombia, en la Agencia de Emprendimiento de Colombia, Impulsa, ayudó a promover, que fue las clases virtuales para personas con la condición y sin la condición. Eso ayudó
me ayudó a mí, es decir, en esa época de pandemia estábamos ayudando todos nos estábamos ayudando. Entonces yo también dije, voy a dar una solución gratuita y eso también me dio una experiencia interesante de muchas cosas y también de que realmente, a pesar de que yo no estaba preparado para una pandemia, ya yo había tenido una manera como de hacer las cosas, un cambio de rutina, por ejemplo, como el cambio de país. Esto fue un cambio, una pandemia. Entonces, lo primero que yo hice fue a estructurarme mentalmente y hacer una rutina, desintoxicarme un poquito de los temas que estaban generando estrés y enfocarme en las cosas. Y eso ha permitido que descubrirme muchas nuevas cosas que antes pues las tenía ahí ocultas, pero que la pandemia me ayudó. Por ese mismo tema de la virtualidad, de que uno está más, pues en mi caso, más orientado a la tecnología, ¿no? Así es. Eh, Sí. Me gustaría preguntarle esto a la doctora, que además tiene la experiencia, no solamente desde el punto de vista psiquiátrico, sino que es mamá de una joven muy, muy entusiasta con Asperger. Se puede asumir, porque quizás es una manera digo yo, como de apropiarse, de incluir, de hacer suyo. Se puede asumir que cuando hay un miembro que tiene la condición de Asperger, la familia es una familia Asperger. O sea, lo quiero decir de esa manera para incluirse, para entender que las maneras de manejarse dentro de esa familia van a orientarse a apoyar a ese miembro que es Asperger. Es decir, yo soy una familia Asperger. ¿Se puede ser? Mira, yo siento que en mi familia nosotros empezamos no por mi hija, porque aunque yo tengo que decir que con mi hija yo empecé a observar que había algo desde que tenía los 13 meses. Debe ser por ser médico, por estar en la... Y la llevé durante toda su vida a diferentes especialistas y nadie de los 20 y pico de especialistas que la llevé me dijo que ella tenía Asperger. Y yo sabía que tenía algo, pero en ese momento yo tampoco sabía que tenía. Y siempre venía que era malcriada porque era hija única y que tenía un cociente intelectual altísimo. Decía, pero con eso no me dicen nada, yo sé que ella tiene algo. Y lo veía en su dificultad para socializar, en una cantidad de cosas. Desde muy pequeña tuvo unas habilidades inmensas. Ella a los 12 años se ganó un premio de pintura. A los 3 años de edad me pintó un billete de 10 bolívares de Venezuela, que cuando yo llegué al consultorio mi papá me dice, mira lo que hizo tu hija. Y desde ahí la puse en clases de pintura. Entonces ella tenía una cantidad de habilidades que se desarrollaba, pero sabía que había algo, pero no lo identificaba. Gracias a que descubrimos a mi sobrino que era Asperger, y en ese momento nos dedicamos, mi hermana que también es médico y yo, a averiguar todo sobre el Asperger. Viajamos a México, nos entrenamos, me entrenó la doctora Negro, y desde ese momento decidimos hacer la Fundación Asperger de Venezuela para concientizar sobre la condición. Y es un trabajo que se hizo en familia. Como yo trabajo con lo que se llama protocolo biomédico, hicimos un trabajo a nivel de no familia nuclear, sino familia extendida. Que si íbamos para cualquier casa, cuando supieran que iban la persona que tenía Asperger, había de lo que él pudiera poder consumir y que todo el mundo estuviera atento, que él no rompiera las reglas para lo que lo estábamos llevando adelante. Claro, porque ese es un tema que no nos ha dado tiempo de abordar y ya no nos va a dar tiempo de abordarlo porque ya se cumplió la hora. Y quizás es un tema en sí mismo, pero la nutrición es vital. La nutrición es vital y el apoyo familiar es importantísimo. Así es. Porque cuando hay a veces las disrupciones, a veces una sola persona no la puede manejar y eso se van alejando, pero al principio las hay muy frecuentes.
Así es. Entonces tenemos todos que saber más, tiene que ser una familia muy empática. Nosotros afortunadamente alrededor del Asperger logramos una buena comunidad durante de todo el núcleo familiar. Ok, ya vamos a terminar entonces. Voy a incorporar también a Orlando a este cierre. Me gustaría que utilizáramos 3 verbos, 3 palabras, 3 verbos en acción positiva, que podamos dejarle a este grupo de gente que se ha sumado hoy. 3 verbos que sean acción positiva relacionados con el apoyo a las personas con Asperger. A ver, Miriam, le doy tiempo a Orlando para que piense. Empoderarse. Empoderarse. Aceptación. Aceptación, aceptarse. Y superación. Y superación. Perfecto. Entonces es empoderarse, aceptarse y superación. A ver, Orlando, ¿qué dices tú? Educación. Educación. Educarse. Educarse es importante. Iba a decir uno que está por allá, pero no importa. Ya lo dijo la doctora. Lo dijo la doctora. Bueno, educarse. No, pues, lo contrario a victimizarse. Ajá. Lo contrario. Reconocerse. Reconocerse. Reconocerse positivamente. Ajá. Y bueno, me copio de empoderarse. Realmente es muy necesario para que quede el mensaje claro. Es muy necesario. Bueno, con esos verbos nos quedamos y esos verbos nos sirven a todos, porque todos necesitamos empoderarnos, reconocernos, aceptarnos y superarnos en la vida. Ha sido un gusto enorme para mí compartir con ustedes. Miriam, el trabajo que haces es muy valorado por la comunidad. Cerraste tu micrófono. Ajá. Ha sido un gusto para mí compartir contigo, Miriam. Y por supuesto también contigo, Orlando, tu generosidad y tu amplitud para tocar y abordar el tema desde tu propia condición. Vale, a ver, gracias. les doy unos minutos para que se despidan ustedes también. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de compartir contigo y con Orlando este espacio. A Orlando lo sigo muchísimo porque creo que hace un trabajo bellísimo que está haciendo en Colombia de sensibilización y que por la comunidad Asperger trabaja bastante. Me encanta el trabajo que él está haciendo desde allá. Gracias, doctora. Mire, yo la admiro mucho y yo quiero hacerle un conversatorio. Yo soy... Aprovecha para decir. No, muy honrado de estar aquí, Floralicia, por haberme invitado aquí al espacio. También agradecerle a Laura. Y bueno, espero que las dudas hayan sido como un poquito aclaradas. Hay que seguir educándose en los papás. Esto no es una cosa de una charla solamente, eso es parte del trabajo. Y bueno, también admiro mucho lo que hace Fundasperven allá en Venezuela y a Margot y Madre Auxiliadora, que les mando un abrazo, que sé que están aquí. Entonces, les mando un abrazo y un saludo a todos. Por Gracias. ahí voy a meter a María Auxiliadora, que está por ahí. Vamos a ver si consigo a Marjorie por aquí en la galería, a ver si tengo una imagen de Marjorie. ¿Dónde estás, Marjorie? A ver. Está contigo, Miriam, la ponemos contigo. Vamos a ver. Que se acerque contigo. ¿Quieres que te ponga contigo? Sí, la tengo aquí cerca. Sí, Marjorie, asómate para despedirnos. Asómate. Hola. Hola, Marjorie. Besos. Nos despedimos entonces. Gracias por tu apoyo. Gracias, gracias. Gracias a ti por hablar de estos temas tan importantes para nosotros, para que la gente nos entienda. Y siempre apoyarnos. Desde hace 10 años me estás apoyando. Sí, señor. Claro que sí. Así es. Un abrazo y feliz tarde. Gracias a todos por sumarse. Gracias. Mucho, chao, pues. Gracias. Chao, gracias. Bye. Bueno, nos vamos despidiendo, señores. Ha sido una tarde rica y bien nutritiva. Gracias, María Auxiliadora, por tus palabras. Así que nos vamos. Hasta la próxima semana. Chao. Chao.